A ver, a ver, a ver. Eh, José Miguel Aguirre, ¿está presente? José Miguel no está. Carla Álvarez no está. Iron Aponte tampoco. Presente, ingeniero. Iron Aponte. Bueno, Iron, ¿cómo te va? Buen ingeniero. Ya, Iron, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la sección de carga que pasa por el conductor por una unidad de tiempo. Se mide en Eh, amperes. Esa es la idea. Dígala con calmita, pensando en lo que está hablando. ¿Otra vez? Se define como la sección de carga que pasa por el conductor por una unidad de tiempo. Ya. La sección no pasa. Se define como la carga que pasa. La carga es la que pasa. Bien. ¿Cómo se define la FEM? Fuerza electromotriz. Se define como la carga que pasa que va del potencial más bajo al potencial más alto. Eh, sí, falta un poco de precisión. No la carga. Se define como el trabajo que se realiza para llevar la carga de un potencial bajo a un potencial alto. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué dice la ley de Faraday? La ley de Faraday. Mm, no, no, la ingeniero. Ya. El principio ético de la semana, Puedo decir cualquiera de el de las la semana 11, ser ejemplo. eh, no, ese no me la sé, ingeniero. ¿Cuál la sabe? No, confía en Jehová. A ver. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele a Él en todos tus caminos y Él le enderezará tus veredas. Ese está en Proverbios 3, del 5 al 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Edrian Iron Aponte. Muy bien, nada más. Hasta luego. Paula Andrea Arredondo. ¿No está? Maite Barba. Tampoco. Luis Fernando Camacho. Nada. Eh, Samuel Choque tiene licencia. Está en la fila para la vacuna del COVID. Roberto Condori. Nada. Mm, Erwin Cuellar. Tampoco. Andrea Flores. No han venido. Elvis Guayata. Elvis Guayata. No está. Erika Jailita. Bueno, creo que no han venido. Daniela Manchego. Mauricio Mariaca.
Denis Montaño. Denis Montaño. Nada. Johanna Núñez. Presente, ingeniero. Johanna Núñez. ¿Cómo está? Buen día. Qué bueno. Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Como la carga eléctrica que pasa por una sección del conductor. En la unidad de tiempo. Muy bien. ¿Cómo se define la FEM, fuerza electromotriz? No me acuerdo, ingeniero. El trabajo realizado para llevar una carga de un potencial bajo a un potencial alto. ¿Qué dice la ley de Faraday? Nos dice que la FEM inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que la envuelve. Muy bien. ¿En qué se mide la FEM inducida? ¿Qué dijo, ingeniero? Disculpe, es que me llamaron. Ya. ¿En qué se mide la FEM inducida? La FEM, ¿cómo? ¿En qué se mide la FEM? No, disculpar, es que se fregó el volumen. Ya. ¿Cuál es la unidad de la fuerza electromotriz? ¿En qué se mide la FEM inducida? No se mide. El principio ético de la semana, ser ejemplo, Johanna. Nos dice, no permitas que nadie te haga menos por ser joven, al contrario, sea un ejemplo para los demás y cuando te vean hablar y cómo vives, traten de ser tan puros como tú. Eso está en Timoteo 4:12. Muy bien, Johanna, muy bien. El principio muy bien. Lo otro hay que estudiar un poquito más. Nada más. Bien, bien, bien. No, no se preocupe. No se preocupe. A ver, unos cuantos más. Fabio Rojas. Fabio Rojas. Alejandro Saavedra. Alejandro Saavedra. No está. Lian Salguero. No está. Ada Belén Salinas. Jocelyn Santos. Javier Sarabia. Presente, ingeniero. Javier. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica, Javier? Se define como la unidad de carga que pasa por una sección a través del tiempo. Muy bien, en la unidad de tiempo. ¿En qué se mide la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios. Muy bien. ¿Cómo se define la FEM? La FEM se define como la rapidez que pasa el flujo magnético en una sección, que cambia el flujo magnético en una sección. ¿Cómo se define la FEM autoinducida? La FEM autoinducida se define como... ¿O cuándo se origina la FEM autoinducida? No, acuerdo, ingeniero. Ya.
El principio ético de la semana, Javier. ¿Cuál es? Muy bien. Ser ejemplo, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Qué más? No permitas que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Muy bien. Timoteo, no me acuerdo, no estudié bien. Estúdielo, dijo la mitad. Geraldine Serrate. ¿No está? Diego Torrico. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, Diego. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la carga que pasa por una sección en unidad de tiempo. Muy bien. ¿Cómo se define la FEM? La FEM se define como trabajo realizado para llevar carga de un potencial bajo negativo a un potencial alto positivo. Muy bien. ¿Cómo se define el flujo de campo magnético? El flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético. Flujo de campo magnético por unidad de tiempo que origina... No, eso es otra cosa. No, no sé, ingeniero. Son las líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie. ¿Cuándo se origina una FEM autoinducida? La FEM autoinducida se origina cuando el flujo de la intensidad de corriente por unidad de tiempo y se origina... la FEM autoinducida creo que es, ingeniero, no me acuerdo bien. Ya, el principio ético de la semana, Diego. De la semana, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu forma de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. 1 Timoteo 4:12. Muy bien, Diego, muy bien, nada más. Bueno, la última, Dafne Vidal. Dafne Vidal. No vino. Bueno. Vamos a continuar entonces con el tema de la FEM inducida y la FEM autoinducida. Voy a compartir la cámara con ustedes. Creo que es esto. Muy bien. Bueno, los temas que estamos viendo es de FEM inducida, fuerza electromotriz inducida, y también FEM autoinducida. Bueno, ya sabemos lo que es la FEM. Para eso hemos hecho un recuerdo de algunas definiciones importantes que son sencillas, tienen que estudiarlas, memorizarlas y aplicarlas a la solución de problemas de electromagnetismo. La primera que he vuelto a preguntar hoy día varias veces y han respondido bastante bien, la intensidad de corriente eléctrica. Porque estamos viendo en todos los problemas hay intensidad. La definición dice, la intensidad se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo, carga sobre tiempo. Pasa la carga, ¿por dónde? Por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Esa es una primera. Vimos mucho más antes la DDP, o diferencia de potencial. Se representa por la letra B, dentilabial. Trabajo sobre carga, trabajo sobre carga. Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. Muy parecida
tiene una pequeña diferencia a lo que es la FEM. DDP, trabajo sobre carga. FEM, trabajo sobre carga. La diferencia es que la FEM hace el trabajo para llevar cargas del potencial bajo negativo al potencial alto positivo, o por el interior del generador o de la batería. En cambio, la DDP hace el trabajo para llevar cargas del potencial positivo hacia el potencial negativo, o por el exterior de la batería o del generador. Bueno, hemos visto la FEM inducida por movimiento, que tiene esta fórmula. ¿Cuándo se origina una FEM inducida por movimiento? Cuando hay, por ejemplo, una varilla que se está moviendo dentro de un campo magnético en un circuito, ¿no? Una varilla de longitud L que se mueve con cierta velocidad V y está dentro de un campo magnético, origina una FEM inducida. Esta se llama la FEM inducida por movimiento. Luego hemos definido lo que es el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético es el campo por el área, las líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente un campo. En base a eso se ha definido la ley de Faraday. La ley de Faraday, que es esta fórmula que tendrían que saberla muy bien. Esta fórmula es la ley de Faraday. Ya, ¿no? ¿Qué es el numerador? El numerador del segundo miembro. El numerador del segundo miembro. Esta es la variación del flujo de campo magnético. Esa D significa variación y este es el símbolo phi, flujo de campo magnético. Leyendo de atrás para adelante. La variación del flujo de campo magnético. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEM inducida. Reitero, leyendo de atrás para adelante. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fuerza electromotriz inducida. En una bobina, N es el número de espiras, el número de vueltas que tiene el alambre en la bobina. Y el signo menos viene por la ley de Lenz. La ley de Lenz, que dice: la FEM inducida es tal que se opone a la causa que la produce. El signo menos viene por la ley de Lenz. La FEM inducida es tal que se opone a la causa que la produce. Entonces, esto es, la ley de Faraday es una ley que tienen que saberla muy bien. Repito una vez más, leyendo del segundo miembro hacia el primero. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fuerza electromotriz inducida. N es el número de espiras y el signo menos se coloca por la ley de Lenz, que dice que la FEM inducida es tal que se opone a la causa que la produce. Luego, aplicando esta FEM inducida por movimiento en una bobina que puede girar dentro de un campo magnético, se ha explicado la FEM inducida por rotación. Aplicando esto, la FEM inducida por rotación, ¿no? Cuando una bobina, o sea, una envoltura de alambre, están girando dentro de un campo magnético, originan una FEM inducida. Y la FEM autoinducida es cuando esa variación se produce en el propio circuito. Por eso se llama FEM autoinducida. Es muy parecida, o por lo menos análoga en la lectura. Decíamos, en la ley de Faraday, la variación de flujo de campo magnético. ¿Aquí qué es? La variación de intensidad de corriente. La variación del flujo de campo magnético en la ley de Faraday con respecto al tiempo origina una FEM inducida. Aquí, la variación de la intensidad de corriente con
respecto al tiempo origina una FEN autoinducida. El signo menos también es por la ley de Lenz, que dice la FEN autoinducida se opone a la causa que la produce. Y L es la autoinducción de la bobina que se mide en Henry. Entonces, este resumen que puse aquí es lo que hemos explicado en la clase anterior. La FEN inducida por movimiento. La FEN inducida por movimiento. Que está aquí, ¿no? Las fórmulas de la fuerza magnética son estas dos. La primera, la fuerza magnética sobre una carga puntual. Sobre una carga puntual. Entonces, si la carga puntual Q, que está aquí, tiene velocidad, o sea, se está moviendo y está dentro de un campo magnético, se origina o se manifiesta una fuerza magnética. Pues dijimos, y he preguntado muchas veces, ¿cuándo se origina una fuerza magnética? Cuando existe una carga, Q, en movimiento, tiene velocidad, dentro de un campo magnético, se origina la fuerza magnética sobre una carga puntual. También puede haber la carga o la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Si hay un conductor de cierta longitud, un alambre conductor de longitud L, si por este alambre conductor circula intensidad de corriente y este alambre conductor está dentro de un campo magnético, se origina la fuerza magnética sobre el alambre conductor. En todos los casos, en resumen, sea cargas en movimiento dentro de un campo magnético originan una fuerza magnética. Si es una carga puntual, directamente la carga. Si es un conductor rectilíneo, la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, eso es. Y aquí, los que han estudiado, analizado y idealmente creado esta FEN inducida dicen, lo que hemos explicado en este momento es esto. Si pasa intensidad de corriente eléctrica por el conductor que está dentro de un campo magnético, se origina una fuerza magnética. Si, primero, pasa una intensidad, aquí está la intensidad, pasa una intensidad de corriente por el conductor, creo que falta un detalle, por el conductor, aquí sería conductor. Vamos a completar. El conductor que está bueno, no importa, que está dentro de un campo magnético. Dentro de un campo magnético se origina una fuerza magnética. Eso es. Primero, si se hace pasar la intensidad, que sería la causa, aquí, como explicamos, si primero se hace pasar la intensidad de corriente por el alambre conductor que está dentro del campo magnético, segundo, se origina una fuerza magnética. Y la experiencia que pensaron estos físicos era, ¿y qué pasa si se hace al revés? Primero aplicamos una fuerza sobre el conductor, entonces se origina una intensidad de corriente. Primero se empuja, se jala, se mueve el alambre conductor de primero. Entonces se origina una intensidad de corriente. Y así se ha creado la FEN inducida. La FEN inducida por movimiento, por rotación o por la ley de Faraday. Vimos un alambre de U. Un alambre en forma de U está dentro de un campo magnético.
esta varilla de longitud L puede desplazarse. Pero para desplazarse hay que hacer un trabajo. Ese trabajo es fuerza por desplazamiento. La fuerza, como es una fuerza magnética, será intensidad por longitud por campo por desplazamiento. Y la intensidad es carga sobre tiempo. Se desplaza la intensidad esta por carga sobre tiempo, que es lo que hemos estado definiendo. Bueno, quedaría entonces carga por longitud, por campo, por velocidad. Y la carga que está multiplicando pasa a dividir. Pasa a dividir. Entonces, de esa manera se obtiene la FEN, trabajo por unidad de carga. Esto es FEN. FEN. El primer miembro es FEN. Entonces, se origina una FEN inducida cuando hay un alambre de longitud L dentro de un campo magnético y que tiene velocidad. ¿Por qué se llama FEN inducida por movimiento? Porque tiene que tener velocidad. Velocidad. Por eso se llama la FEN inducida por movimiento. Seguramente en la próxima clase, o si da tiempo hoy, haremos problemas de aplicación de esta FEN inducida por movimiento. Entonces la fórmula es esta. FEN, fuerza electromotriz inducida por movimiento. Repito una vez más. Se llama por movimiento porque esa FEN se origina siempre que se mantenga la velocidad del conductor, que esté en movimiento. Esta es la FEN inducida por movimiento. Tiene que tener velocidad. El conductor de longitud L está. El campo magnético está. Pero si el conductor se mueve, origina una fuerza electromotriz inducida. Se llama la FEN inducida por movimiento. Ahora, para mover de una manera más práctica, tenemos la FEN inducida por rotación. Aquí se tiene un campo magnético creado por dos imanes naturales, norte y sur. Dentro de ese campo magnético está esta espira que puede girar en torno a este eje. Entonces lo que se hace es, mediante un dispositivo, digamos, voy a hacer aquí, mediante un dispositivo, aquí, hacemos una especie de manivela. ¿Para qué? Para mover, hacer girar esta bobina. Cuando se hace girar la manivela, entonces esta bobina también empezará a girar. Cuando esté girando, estos lados largos van a cortar al campo magnético y originan una corriente eléctrica, una FEN inducida por rotación. Aquí en las terminales habrá una corriente eléctrica. La energía mecánica de mover la bobina, de hacer girar la bobina, se está transformando en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esta longitud L del conductor, esta longitud L, al girar está cortando el campo magnético y eso hace que se origine una FEN inducida. Como está girando continuamente, entonces corta el campo al polo norte, corta al polo sur y se origina la FEN inducida por rotación. Como vimos aquí en el alambre en forma de U. Está el campo magnético entrante representado por estas XXX entrantes del campo magnético. Está la varilla que se mueve de longitud L. Mientras esté en movimiento, entonces, al moverse al moverse a la derecha, está cortando el campo magnético y por eso origina una intensidad de corriente eléctrica. Ahora, en la bobina giratoria, ¿sí? Otro ejemplo más simplificado, no es una espira, son N espiras, aquí hay 3. Al girar,
al girar, están cortando el lado largo, digamos que este sea el lado, por decir, el lado A, el lado A, minúscula, A. Y el ancho es el lado B. Cuando se hace girar, como les decía aquí, mediante un dispositivo, se hace girar las espiras, que se llama bobina. Entonces, estas espiras, al girar, cortan este campo magnético. Aquí está, estas flechas rectilíneas representan el campo magnético. Entonces, al girar, cortan el campo magnético y originan una FEN inducida, que aquí está representada por la intensidad que llega a la resistencia. Esta es la FEN inducida por rotación. El fenómeno es el mismo. Alambres o conductores rectilíneos que están cortando el campo magnético originan una fuerza electromotriz inducida. Bueno, se han aplicado las fórmulas. Esta es la fórmula, pero como está girando, digamos, en forma circular, hay una componente de velocidad que sería velocidad por el seno de ángulo. Esta sería la componente del alambre de longitud A que está girando. La velocidad por el seno del ángulo θ. Y se relaciona entre la velocidad lineal y la angular. El radio sería la mitad, b sobre 2, como dijimos. Se desplaza, como son dos lados, se multiplica por 2 y tenemos esta ecuación, que es la ecuación de la FEN inducida por rotación. Entonces, FEN inducida por rotación. Esta es la fuerza electromotriz inducida por rotación. ¿Qué tiene que haber? Una espira, ¿no?, de cierto área A, ¿no?, el área A. El área A es el área de la espira, o sea, lado por lado. Aquí, como dije, este lado A y lado B. El área de la espira. La espira tiene un área, digamos, A. El área de la espira. El área, o sea, lado por lado. Tiene que ver también el número de espiras. Aquí en el ejemplo tenemos 3 espiras. Pueden ser 50, 100, depende del número de espiras. Tiene que haber un campo magnético. El campo magnético B. Y estas espiras, como dije, cuando aquí ponemos una manivela, por decir algo, para hacer girar, tiene que estar girando con una cierta velocidad angular. W. Entonces, estas son las variables que estamos considerando. Independiente del orden, para que haya fuerza electromotriz inducida por rotación, tiene que haber, por supuesto, un campo magnético. En ese campo magnético hay una cantidad de espiras, ¿no?, en este caso 3 espiras, n espiras, que tienen cierto área, como es en este caso rectangular, lado por lado. Y esas espiras tienen que estar en rotación, girando. Cuando sucede eso, se origina una FEN inducida, creando una corriente eléctrica que vendrá por aquí a la resistencia. Eso es. Voy a repetir. Para que haya una fuerza electromotriz inducida por rotación, tiene que haber, en primer lugar, bueno, no en primer lugar, independiente de lo que tiene que haber un campo magnético, B. En ese campo magnético, B, hay una cantidad de espiras, n espiras.
Estas espiras están girando, o se hace girar, por supuesto, con una cierta velocidad angular. Se hace girar con una cierta velocidad angular W. Entonces, al girar, están cortando el campo magnético y originan una fe inducida que crea una corriente eléctrica que llegará a la resistencia. Y eso es. Entonces, en fórmula, está aquí. La fe inducida por rotación, ¿no? N es el número de espiras. Ya. N es el número de espiras que están en la bobina. En el ejemplo eran 3 espiras. Estas 3 espiras están dentro de un campo magnético, B. Y en el ejemplo que hemos puesto es de área rectangular, el área A de la espira. Ahora aquí el nombre mismo lo sugiere, tiene que estar en rotación. En rotación. Es decir, tener una velocidad angular W. Y la perpendicular del plano con el campo magnético forma un ángulo, que es la componente de la velocidad, sería seno de W por T. W por T, por si acaso, es el ángulo, ¿no? El ángulo. Se podría poner seno de tita, pero como normalmente se conoce la velocidad angular en revoluciones por segundo o en revoluciones por minuto. Es eso. Entonces, en resumen, cuando hay n espiras de área A girando en un campo magnético, se origina una FEN inducida por rotación. Aquí simplemente explicamos una aclaración de lo que significa W. W por T no es otra cosa que el ángulo. Además, la velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Cuando el ángulo desplazado es una vuelta, 2pi, el tiempo es de un periodo, o sea que la velocidad angular podría ser 2pi sobre periodo. Y 1 sobre periodo es frecuencia. De modo que en este caso también se puede expresar W por T por esta expresión, que son equivalentes. Que son equivalentes. Lo mismo. Estas expresiones son equivalentes. Entonces el primer factor es el mismo. N, número de espiras. B, campo magnético. A, área, velocidad angular. Seno de 2pi por F por T. F es la frecuencia, el número de vueltas por segundo. El número de vueltas por segundo. Esto, por supuesto, es una ecuación senoidal, y la gráfica del seno la conocen todos, que es de esta manera. ¿No? En las órdenes, porque aquí estamos viendo la FEM autoinducida por rotación. La FEM autoinducida por rotación en función del tiempo. La FEM inducida por rotación en función del tiempo. Eso es lo que se grafica aquí. Entonces, sería esta la gráfica. En las ordenadas está la fuerza electromotriz inducida. En las abscisas del tiempo, y ahí está la gráfica de la función senoidal. Hay momentos en que la FEM, la fuerza electromotriz, es 0. Para este tiempo, 0. Para este tiempo, 0. Para este tiempo, 0. Para este tiempo, 0. Hay momentos en que es máximo positivo. Aquí
un máximo positivo, aquí un máximo negativo. O sea, la FEN está cambiando de manera alterna cada instante. Tiene un máximo positivo cuando la cresta está hacia arriba, un máximo negativo cuando está hacia abajo, y para cualquier otro punto tendrá positivo. O sea, se origina una fuerza electromotriz alterna. Hay instantes en que es positiva, cuando la cresta está en la parte superior. Hay instantes en que es negativa, cuando la cresta está en la parte inferior. Y está cambiando. 0, máximo positivo, 0, máximo negativo, 0, de acuerdo a la frecuencia. Por eso es importante la frecuencia. Por ejemplo, si la frecuencia que es igual a 50 ciclos por segundo o 50 Hz, si la frecuencia de 50 ciclos por segundo significa que 50 veces en un segundo es positivo y 50 veces en un segundo es negativo, ¿no? Y 120, no, ¿cuánto? Bueno, más de 120 veces sería 0, 0 por segundo. Entonces, que cambie 50 veces en un segundo es para la vista o para los sentidos humanos imperceptible. Vemos como que estaría siempre encendida. La corriente alterna. En este momento yo estoy aquí para ayudarme con la claridad con una lamparita que lo apago, ¿no? Entonces, si enciendo, significaría que si la frecuencia domiciliaria es de 60 veces por segundo, se está encendiendo y apagando 60 veces por segundo. Imperceptible. Lo vemos como encendido constantemente. Aquí también les pasamos un par de gráficas más para explicar esto. Aquí está mucho más real el campo magnético. O sea, como dijimos, es importante que haya un campo magnético. En el ejemplo está dibujado con imanes naturales, norte y sur. La espira con un lado color rojo y verde por fines didácticos, ¿no? Entonces, hay momentos en que la espira está vertical. Hay momentos en que está horizontal. Y por supuesto cambia de sentido. Inicialmente el sector rojizo está en la parte superior. En esta gráfica de abajo está en la parte inferior porque está girando. Entonces ahí se origina la fuerza electromotriz inducida. Bueno. Eso es. En resumen, lo que hemos visto de la FEN autoinducida por rotación. Esto es importante, el flujo de campo magnético. Flujo de campo magnético, parecido al flujo de campo eléctrico, se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente una superficie o un área. El flujo total sería la sumatoria de las líneas de inducción magnética que atraviesan la superficie. El flujo de campo eléctrico para la ley de Gauss es las líneas de fuerza. Aquí son las líneas de campo magnético. Entonces, el flujo de campo magnético. ¿De qué depende? Eso es muy sencillo. Ustedes ven la fórmula y se dan cuenta perfectamente. Tiene que haber ¿qué? Un campo magnético. Representado por estas líneas, aquí está el campo magnético representado por estas líneas. Y una superficie para atravesar. Entonces se origina un flujo de campo magnético. Una pregunta muy frecuente es, ¿y cómo puede variar el flujo de campo magnético? De dos maneras. Una, variando el campo. Por ejemplo, aquí, si ponemos dos imanes, aquí había más campo magnético. Habría más campo magnético. O sea, podemos aumentar el campo magnético aumentando los imanes.
Una forma. Otra forma de hacer variar el flujo de campo magnético sería variando el área. En lugar de que sea un área grande, podemos pensar en un área más pequeña, variando el área o superficie. Entonces, tomen en cuenta esto porque vamos a hablar de variación del flujo de campo magnético. Aquí está. Aquí en el alambre en U, ¿no? Hay un flujo de campo magnético inicial, porque aquí hay un área. Hay un área, voy a hacer un poquito más adentrito. Este es el área inicial. En este área inicial hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 12 líneas de inducción magnética que están ingresando, ¿no? Está claro. X, 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 son 12X. Entonces, hay un flujo de campo magnético porque hay campo y hay área. Hay un flujo de campo magnético porque hay campo magnético y está el área inicial. Por tanto, hay un flujo de campo magnético inicial, phi sub 0, campo por el área inicial. Cuando se ha desplazado la varilla, por ejemplo, hasta aquí, podemos desplazar la varilla hasta aquí. Entonces, el campo no ha variado, es el mismo, pero el área ha aumentado y habrá un flujo de campo magnético final, porque hay líneas de inducción magnética que están atravesando este área final. Bueno, eso es lo que aquí se anota. El flujo de campo magnético inicial y el flujo de campo magnético final. Ya. El flujo de campo magnético inicial, phi sub 0, es el campo por el área inicial. Cuando se desplaza la varilla L, entonces ha aumentado el área y tenemos un flujo de campo magnético final. Flujo de campo magnético final. Por tanto, ha habido una variación del flujo de campo magnético, delta phi, que sería el flujo de campo magnético final menos el inicial. El campo no ha variado, es constante. Se factoriza el campo y queda la variación de área. La variación del flujo de campo magnético es igual al campo por la variación del área, ¿no? Muy bien. Donde el área o la variación de área sería esa diferencia. Aquí. El área inicial es este área. Este es el área inicial. Bueno. El área final, si se desplaza hasta aquí, el área final sería este área. Esto sería el área final. Entonces, el área inicial menos el área inicial quedaría este área. Este área aquí que se ha incrementado. Este sería la variación de área. Que es un rectángulo del lado L, digamos la longitud, y la distancia que ha avanzado, un diferencial de X o lado por lado, L por dx. L por dx. Eso es. Entonces, eso es lo que aquí se ha puesto.
que el área será, la variación de área será L por dx, lado por lado de ese rectángulo, donde delta x es velocidad por tiempo. Entonces, la variación del flujo de campo magnético será el campo por la variación del área, pero la variación del área es L por B por delta t. Cuando el tiempo pasa a dividir, nos encontramos que el primer miembro es FEN inducida. O este miembro, más bien. Este miembro es fuerza electromotriz inducida. De modo que se puede escribir de la siguiente manera. El segundo miembro es la FEN inducida. Campo por longitud por velocidad es fuerza electromotriz inducida. Entonces sería la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. Escrito en forma diferencial sería diferencial o variación del flujo con respecto a la variación del tiempo. Por eso decimos aquí, la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fuerza electromotriz inducida, que se llama ley de Faraday. Esa es la expresión de la ley de Faraday. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. El signo menos, ya lo dijimos, es por la ley de Lenz, que dice que la FEN inducida es tal que se opone a la causa que la produce. La FEN inducida es tal que se opone a la causa que la produce. ¿No? Por ejemplo, aquí inicialmente estaba la varilla en esta posición. Voy a hacer con color más notorio. Este es el área inicial. El campo magnético no va a cambiar. Entonces, estamos viendo de que aquí, solamente por fines de ilustración, tenemos 4 líneas de inducción que están atravesando este área inicial. 1, 2, 3, 4. 4 líneas de inducción. Una X, una línea que está entrando, 2, 3 y 4. Cuando la varilla se ha desplazado hasta donde se indica, voy a hacer un poquito más adentro para que sea más notorio. Entonces, ¿qué sucede? Eran 4, ahora son 6. Se aumentó esta. Voy a hacer más grande. Esta y esta. La FEN inducida se opone. Se opone. No, señores. Habían 4 líneas. ¿Por qué van a ser 6? Voy a bajarlo a 4. Y para bajarlo a 4, crea una corriente, y la corriente origina un campo magnético que tendría que ser entrante. Una línea de inducción entrante. 1 y 2. Y para que la corriente sea entrante, la intensidad, para que el campo magnético este que está creando la FEN inducida, ese campo B, que está creando saliente, estos circuitos llenos, para que sea saliente, si colocamos la mano derecha, la intensidad tendría que venir en este sentido. La intensidad de corriente estaría en este sentido. Si colocan la mano derecha, la regla de la mano derecha, con el pulgar a la derecha, evidentemente el campo va a estar saliente en el área. Por supuesto, la intensidad va a dar la vuelta, no se sigue el circuito. Aquí está la intensidad, da la vuelta, aquí da la vuelta y por aquí está subiendo. Entonces, eso es.
Por eso la ley de Lenz dice, la fe inducida se opone a la causa que la produce. Se opone a la causa que la produce. Esto, estudienlo bien, léanlo en el libro, etc. Porque en el examen habrá una pregunta que la respuesta es una flechita. Yo diré, bueno, por ejemplo, si la varilla se mueve a la derecha, la corriente en la resistencia estaría subiendo o bajando. Y hemos visto que en este caso tendría que estar bajando la intensidad de corriente, ¿no? Entonces la respuesta es una flechita. Bueno, eso es la fe inducida por la ley de Faraday. Esto es importante. Y estamos repitiendo una vez más para que no se olviden nunca más. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una fe inducida. N es el número de espiras y el signo menos expresa la ley de Lenz, que dice que la fe inducida se opone a la causa que la produce. La fe inducida se opone a la causa que la produce. Eso es. Y la otra expresión es de autoinducción L o fe autoinducida. Tenemos aquí el circuito que tiene una bobina. El circuito este tiene una bobina. Un generador y un reóstato. Aquí está la bobina. La bobina no es nada más que una envoltura de alambres, en este caso en forma helicoidal, como envueltas en un cilindro. La bobina. Tiene un generador, donde está la diferencia de potencial o voltaje. Y tiene un reóstato que es una resistencia variable. Entonces, este circuito tiene generador, que está aquí, bobina y reóstato. Reóstato es una resistencia variable. Por ejemplo, en el primer dibujo, el cursor del reóstato se ha desplazado a la izquierda y la intensidad de corrientes esta es pequeñita. Cuando se desplaza a la derecha, la intensidad de corriente es todo esto. Notan que es más grande, ¿no? Es más grande. Entonces, con el reóstato se puede mover a izquierda o derecha haciendo variar la resistencia. Por la ley de Ohm, si varía la resistencia, varía la intensidad. Aquí, por ejemplo, aquí se puede ver, la resistencia es pequeña. Entonces la intensidad será más grande. Voy a dibujar. Esta es la intensidad que está originando el generador. Y esta corriente eléctrica origina un campo magnético representado por las líneas de inducción magnética B. Entonces, se puede apreciar que como la resistencia es pequeña, la intensidad es grande. Y está originando aquí, ¿cuántas? Solamente por el dibujo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas líneas verticales son las líneas de inducción magnética que representan el campo magnético. Son 10. Pero si la resistencia aumenta, la intensidad va a disminuir. La intensidad aquí será más pequeñita. La intensidad de corriente. Y es más pequeñita. Y entonces noten que aquí, en este caso, la intensidad, si la resistencia es menor, la intensidad es mayor. Si la resistencia es mayor, la intensidad es menor. Si es menor, entonces está creando menos campo magnético. Aquí podemos contar, como conté aquí,
las líneas de inducción que representan el campo magnético, no importa arriba o abajo, aquí voy a ponerlo abajo, ¿ve? Son 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando se mueve, el reóstato varía la intensidad. Esa variación de intensidad hace que varíe el flujo de campo magnético, ¿no? Esa variación de intensidad hace que varíe el flujo de campo magnético. Aquí hay más, aquí hay menos, varía. Y si varía el flujo de campo magnético, se origina una P inducida. En este caso se está variando el campo magnético y hace variar la intensidad. No estamos variando el área, porque el área, por si acaso, sería, si esta espira está envuelto en un... Voy a hacer otra vez. En un cilindro, este sería el área. O sea, la base del cilindro por donde están atravesando las líneas de inducción magnética. No, no varía el área, porque no se está moviendo el área del cilindro, ¿no? Aquí estaría estaría aquí el área que está siendo atravesado por líneas de inducción magnética. No varía el área, en este caso está variando el campo, y ese campo se hace variar por la intensidad de corriente. Voy a decirlo de forma simplificada. Al accionar el reóstato, cambia la resistencia, grande o pequeña. Varía la resistencia. Si varía la resistencia, varía la intensidad, ¿no? Puede ser pequeña o grande. Si varía la intensidad, va a variar el campo magnético creado por esa intensidad. Y por consiguiente, varía el flujo de campo magnético, originando una fuerza electromotriz autoinducida. Para eso se ha definido lo que es la autoinducción L. Esto memorícenlo, la autoinducción L se define como el flujo de campo magnético ligado por unidad de intensidad. Esta fórmula. El flujo de campo magnético ligado por N es el número de espiras. Flujo de campo magnético por unidad de intensidad. Básicamente estoy leyendo nada más que la fórmula, que hay que memorizarla. Flujo de campo magnético por unidad de intensidad. Y N es el número de espiras. Se mide en henrios. Y que está dividiendo pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar. Y tenemos que L por I, autoinducción L por intensidad, es igual a N por el flujo. Lo que no varía es N. Si en la envoltura hay 10 espiras, eso no varía. Y la autoinducción tampoco. ¿Qué es lo que varía? Como ya hemos explicado, lo que varía es la intensidad. Y si varía la intensidad, varía el flujo de campo magnético. Derivando esta expresión, tenemos que la derivada, de L, que es constante, la derivada de I con respecto a T, sería igual a N, que es constante, la derivada de flujo con respecto al tiempo. Y este segundo miembro es FEN inducida. Este segundo miembro es la FEN inducida. Entonces, son equivalentes. Aquí en la FEN inducida decimos, la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina esta FEN inducida. Su equivalente sería este. La variación de la intensidad de corriente con respecto al tiempo origina una FEN autoinducida porque está en el mismo circuito. Eso es. Ya. La variación no es flujo. La variación de la intensidad de corriente diferencial de I. La variación
de la intensidad de corriente. Con respecto al tiempo, origina una FEN inducida en el propio circuito, es decir, una FEN autoinducida. Origina esta FEN autoinducida E. Parecida a la ley de Faraday, pero es esta. La FEN autoinducida. La variación, eso es lo que pregunto en las clases, ¿no? ¿Cuándo se origina una FEN autoinducida? Cuando hay una variación de la intensidad de corriente eléctrica I, variación de intensidad. Con respecto al tiempo, se origina una FEN autoinducida. L es la autoinducción, el flujo es la intensidad. Y menos, otra vez por la ley de Lenz. La FEN autoinducida se opone a la causa que la produce. La FEN autoinducida se opone a la causa que la produce. ¿No? La ley de Lenz. Aquí está la ley de Lenz. Bueno, las FEN inducidas tienen un sentido tal que sus efectos tienden a oponerse a las causas que la producen. Aquí está esta espira. Si se está acercando, entonces va a aumentar el flujo de campo magnético. O si se está alejando, va a disminuir el flujo de campo magnético. En función de eso, la FEN inducida sea tal que se opone, genera una FEN en sentido contrario a la que se está generando. Eso es. Bueno. Un descanso de 10 minutos y después seguimos con el resto de la clase hasta las 12 en punto. Un descansito, tomar un café, cambiar de posición, pararse, hacer ejercicios. Ya hace un poco de calor. Bueno, entonces, jóvenes, un breve descanso de 10 minutos. Unos momentos después. Muy bien. Vamos a continuar con esta última parte hasta las 12 en punto. Cuando sea las 12, por favor me avisan para que acabe la clase. Bueno. ¿Cómo están? ¿Siguen bien? ¿No se han cansado? Sí. Bueno. Bueno, espero que estén bien, abrigaditos. Claro, ustedes pueden estar ahí, como no habilitan su cámara, tomando un café, qué sé yo, haciendo lo que quieran. Pero bueno, igual. Lo importante es que estamos aprendiendo y esperamos con optimismo siempre un buen resultado. Bueno, seguimos esta última parte, nos queda media hora de inversión del tiempo. El tiempo o se pierde o se invierte. Por ejemplo, en este momento tenemos 62 estudiantes, de 125 inscritos, hay unos 25 que ya se han retirado por diferentes motivos. Algunos por enfermedad, otros por conectividad. Y digo como 100 porque son 100 más o menos los que presentan la tarea semanal y los que están dando exámenes. Y 62 los que asisten, algunos por problemas de salud o por lo que sea, pero no importa. Igual se van a enterar porque esto los voy a enviar. Además tienen la bibliografía, el apunte, y ahora la información está a un clic de todo. Lo que quieran. Ustedes pueden poner, a ver, ver un video de la ley de Faraday y les van a explicar lo que es la ley de Faraday. O pueden ver un video o PowerPoint de la FEN autoinducida
y va a aparecer, no uno, muchos, 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 ¿no? Entonces, el sistema de información en estos tiempos ha cambiado, ha cambiado. Cuando yo estudiaba con ustedes ingeniería, tenía por supuesto mi libro de física, el libro de matemáticas, de química, de fenómenos de transporte, libro de electrónica, todos libros impresos en físico, porque ni siquiera había fotocopiadora. No existía la fotocopiadora, así que había nomás que estudiar, es decir, la máquina, no faltar clase, etc. Pero ahora ha cambiado mucho, mucho, pero hay otro tipo de aprendizajes. Por eso es importante el libro que están leyendo de las 7 habilidades para el presente y el futuro. Todo está cambiando. Estamos en el siglo del trabajador del conocimiento, porque la información está a un clic. Bueno, mejor sigamos. Circuito RL, circuito que tiene resistencia y autoinducción. Es el circuito RL. Circuito que tiene resistencia y autoinducción. Estamos incorporando un nuevo componente. Resistencia ya la conocíamos. Estamos incorporando la autoinducción, que es una envoltura de alambres como un resorte, ¿no?, en forma helicoidal. Entonces, el circuito básicamente, ya dijimos, tiene generador. Está el generador, que es el que provee la energía eléctrica. Aquí está el interruptor, ¿no?, que como el nombre lo indica, interrumpe o conecta la intensidad de corriente. Es como cuando uno llega a su casa, oye, yo aprieto aquí mi interruptor, he apagado la luz que llegaba por energía eléctrica a la pantallita que tengo aquí. He interrumpido. Si lo conecto, entonces se ilumina. El interruptor. Entonces vamos a hablar principalmente de este nuevo componente que es la autoinducción. Los conceptos básicos ya lo saben, estoy seguro de ello. Por ejemplo, DDP es la diferencia de potencial entre dos puntos. Vamos a ver la DDP, por ejemplo, la DDP del generador, la diferencia de potencial, tensión o voltaje del generador, la DDP de la resistencia y la DDP de la autoinducción. Como están en serie, dijimos, en serie, en una conexión en serie, la DDP total es igual a la suma de las DDP individuales, en serie. Simplemente aquí aplicamos eso. Bueno, la DDP de la resistencia, por la ley de Ohm, la DDP de la resistencia por la ley de Ohm será igual a I por R. Porque I es proporcional al voltaje directamente, inversamente proporcional a la resistencia, por la ley de Ohm. DDP, tensión, FEN o voltaje son términos equivalentes. Por eso la DDP de la autoinducción será igual a la FEN autoinducida. L por la variación de intensidad con respecto al tiempo. Y la DDP del generador es igual a la tensión, voltaje o fuerza electromotriz. Son equivalentes. Y lo que dijimos, en serie se suma. En serie se suma. En una conexión en serie, la DDP total será igual a la suma de las DDP individuales. Es decir, la DDP que entrega el generador, la diferencia de potencial, tensión o voltaje que está entregando el generador, será igual entonces a la suma de la P de la resistencia y de la autoinducción porque están en serie. Eso es. Se hace eso y tenemos una ecuación. Se divide entre R, cada término. La FEN entre R. La I por R entre R se simplifica la R. L entre R y queda L sobre R de I. Divido cada miembro entre R.
La intensidad pasa al otro miembro, como estaba sumando, pasa a restar. Fem sobre R menos I igual L sobre R por DI de T. Separamos variables. Separamos variables. Por una parte, la variación de variable tiempo en un miembro. Aquí. Y la variación de variable intensidad en otro miembro. Aquí viene la interpretación. Cuando el interruptor está abierto, no hay circulación de corriente. ¿No? Para tiempo cero, la intensidad es cero. Lo pongo así, no. La intensidad es cero, porque el interruptor está abierto. El interruptor, al cerrar el interruptor, ¿no? La intensidad empieza a circular y a establecerse en la autoinducción. De modo que al cabo de un tiempo t, habrá una intensidad I. Eso es. Aquí voy a explicarlo en la gráfica. Inicialmente, para tiempo igual a 0, está abierto. Por lo tanto, no hay intensidad. Para T0, eso es lo que dijimos. Cuando el tiempo es 0 abierto, o si quieren, interruptor abierto, cuando el interruptor abierto, la intensidad es 0. Es lógico. Pero, cuando se conecta el interruptor, entonces empieza a circular la intensidad. Bueno, esta intensidad llega a la autoinducción. Está llegando. Y empieza a establecerse poco a poco. En la primera espira, da la vuelta. En la segunda espira, da la vuelta. En la tercera espira, da la vuelta, hasta que llega a toda la autoinducción. Ahí es la máxima. Y luego la intensidad continúa su trayectoria. Es decir, la intensidad se está almacenando poco a poco en la autoinducción. Eso es, básicamente es eso. No se establece de golpe. Entonces decimos, cuando el tiempo es 0, la intensidad es 0 porque el interruptor está abierto. Al ceder el interruptor, luego de un tiempo t, se va a establecer una corriente I. Eso es. Entonces aquí lo que se hace es la integral de estas variables, se hace la integración y tenemos esta expresión que nos muestra el establecimiento de la intensidad en la autoinducción. Es una ecuación exponencial, E sobre R, que sería la intensidad máxima, 1 menos la base en el periodo de logaritmos, E elevado a RT sobre L. Depende del tiempo. Esta ecuación que está en el fondo, aquí medio rosadito, es la ecuación que nos muestra cómo la intensidad de corriente
se está estableciendo en la autoinducción en un cierto tiempo. No se establece instantáneamente el 100%. A medida que el tiempo va pasando, la intensidad se está estableciendo en cada espira de la autoinducción. Por supuesto, como toda ecuación se puede graficar, y graficamos. En las ordenadas está la intensidad. Aquí. En las ordenadas está la intensidad. Y en las abscisas está el tiempo. T. Entonces, evidentemente, como es una ecuación exponencial, graficamos intensidad versus tiempo. Entonces, puede verse aquí en cualquiera de las gráficas, aquí también. Intensidad versus tiempo. Intensidad versus tiempo. Inicialmente, cuando el tiempo es 0, interruptor abierto, aquí está. Intensidad 0 porque el interruptor está abierto. El tiempo va pasando. El tiempo va pasando. A medida que avanza el tiempo, la intensidad va aumentando en cada espira de la autoinducción. Ha pasado ese tiempo. Entonces la intensidad ya tiene un valor aquí. El tiempo sigue pasando. La intensidad sigue aumentando. El tiempo sigue pasando y la intensidad sigue aumentando. Hasta que llegará a un punto en que ya llega a su máximo valor. Si llega a su máximo valor, entonces la intensidad ha llegado a su máximo valor. Para ese tiempo, aquí tenemos la intensidad máxima, ¿no? Que sería I mayúscula, para ese tiempo. Por eso decía yo, la intensidad se va estableciendo poco a poco, desde 0 a medida que pasa el tiempo. El tiempo va pasando, como está pasando el tiempo hoy, y la intensidad está aumentando. Cuando ha llegado al máximo valor, ya la intensidad ya no aumenta. Se mantiene constante. Se mantiene constante. Esa es la gráfica de la intensidad versus tiempo. Hay un término que se llama constante de tiempo, y en ese tiempo, vamos a verlo después en algún problema, se establece el 63% de la intensidad total. Entonces, esa es la explicación del establecimiento de la intensidad. Por supuesto, aquí podemos ponerlo si quieren. Entonces, la intensidad máxima voy a poner aquí, y la intensidad máxima I igual, eso breve, parecido a la ley de Ohm. Esta es. Bueno, hubiera podido copiarlo eso. Hice otra cosa, no importa. R, y aquí está la PEN. A ver si lo copio y si no lo buscamos. Ya, no importa. Vamos a buscar la PEN. Aquí está. Ya.
Esta sería la intensidad máxima. A medida que el tiempo aumenta, este término se va a hacer 0 y es la intensidad máxima. Por si acaso. Esta sería la expresión de la intensidad máxima. Ya. Cuando el exponente R por T sobre L es igual a 1, ese tiempo se llama constante de tiempo. Sería L sobre R, la constante de tiempo. L sobre R, la constante de tiempo. Entonces, ese es un circuito que, como estamos viendo, un circuito que tiene resistencia y autoinducción. Como he puesto aquí, se llama circuito RL, circuito que tiene resistencia y autoinducción. El otro circuito es este, circuito RC. Circuito RC. ¿Qué tiene? Resistencia. Resistencia, que está aquí. Resistencia y condensador. Por supuesto, el generador de corriente, tensión o voltaje. Se llama circuito RC. El condensador, ya saben, es un dispositivo con cargas iguales y de signo contrario. El procedimiento es muy parecido. Vemos las DDP de cada componente. La diferencia de potencial de cada componente. De la resistencia de R entre A y B, y por R por la ley de Ohm. Del condensador, como capacidad es carga sobre el voltaje o DDP será carga sobre capacidad. Y del generador, el voltaje es equivalente a la FEM. Otra vez están en serie, entonces la FEM del generador que está entregando energía, la FEM del generador que está entregando energía, será igual a la suma de la DDP de la resistencia y del condensador. Multiplicamos por la capacidad, cada término sería FEM por capacidad, la intensidad que es carga sobre tiempo por RC, y al multiplicar aquí C por Q sobre C, se simplifica la C y queda Q. De la misma manera se separan variables, los que tengan la variable de tiempo a un miembro y los que tengan la variable de carga al otro miembro. ¿No? Y en forma parecida, si el interruptor está abierto, aquí, si está abierto no hay carga, el condensador está descargado. Cuando se cierra, entonces empieza a establecerse carga en el condensador. A tiempo cero, el condensador está descargado, el interruptor está abierto. Cuando se conecta el interruptor, entonces al cabo de un tiempo T, se establece una carga en el condensador. La ecuación esta es parecida. Se establece de forma paulatina. Aquí. Entonces, cuando el interruptor está abierto, la carga del condensador es 0. Pero, cuando el interruptor se conecta, se cierra, entonces empieza a establecerse carga en el condensador. En la armadura positiva, más, etc. Poco a poco. Y en la armadura negativa será menos.
menos, 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 ¿no? Y continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a su máxima capacidad. A su máxima capacidad. Cuando eso se cumple, ya deja de cargarse porque ya llegó a su máxima capacidad. La ecuación que establece esa carga en el condensador es esta ecuación que está aquí. En forma parecida, la capacidad máxima será esta. ¿Qué hemos hecho? Ya. La carga máxima del condensador, la carga máxima del condensador será esta. Carga máxima. Bueno, llamaremos simplemente Q mayúscula. Esta será la carga máxima del condensador. La tensión FEN por la capacidad. Eso es. Graficando una expresión parecida, graficando la carga versus tiempo en las ordenadas está la carga, Q minúscula, y en las abscisas está el tiempo. Como dije anteriormente, inicialmente el interruptor está abierto. Entonces, la carga es 0. El tiempo va pasando. El tiempo está avanzando. Entonces, cuando el tiempo avanza, como está el conductor, el interruptor está ya conectado, se va estableciendo una corriente. El tiempo avanzó. Se establece aquí una carga. Una carga que, bueno, se pone, puede ser carga 1 con minúscula. Bueno. El tiempo sigue avanzando hasta aquí. Y la carga sigue aumentando. El tiempo sigue avanzando, la carga sigue aumentando. Cuando llega a su límite de capacidad, entonces tenemos la capacidad máxima Q. A partir de ahí, ya el condensador está totalmente cargado y la carga ya no aumenta. Para cualquier otro tiempo, la carga será la misma y la máxima. Bueno, si tuviéramos aquí, para este tiempo, para cualquier otro tiempo, a partir del máximo que alcanza, ya la carga máxima es la misma, ¿no? Para cualquier tiempo, ya cuando está conectado, la carga es la máxima y es la misma. Entonces, es una gráfica de cómo se establece la carga en el condensador de un circuito RC. Lo mismo que el anterior, cuando el exponente es igual a 1, este exponente de aquí, ese tiempo se llama constante de tiempo y es R por C. R por C. Hemos visto entonces el circuito RL, circuito que tiene resistencia y autoinducción, circuito RC, circuito que tiene resistencia y condensador, y finalmente el circuito CL. Circuito CL, que también se llaman oscilaciones eléctricas. En este circuito, como se puede observar, tenemos condensador. Condensador y autoinducción. Si el interruptor está abierto, no hay intensidad. Por consiguiente, toda
el condensador está cargado con su carga máxima. Toda la energía es energía de campo eléctrico. Como pueden ver, Q máximo. Toda la energía es energía de campo eléctrico. Está abierto el interruptor, no pasa intensidad. En esta otra figura, el interruptor se ha cerrado. Aquí en la parte de abajo, se ha cerrado. Entonces empieza a llegar intensidad a la autoinducción. Y esa intensidad va a crear un campo magnético. Esta intensidad que está llegando, esta intensidad va a crear un campo magnético que está representado por esta línea de inducción. Va a llegar un momento donde el condensador se descarga totalmente y toda la energía será de la autoinducción. Y se produce una especie de oscilaciones. Una energía baja, la otra sube. Una baja, otra sube. Por eso se llaman oscilaciones eléctricas. La energía, o las energías que participan, son dos. Energía de campo eléctrico. ¿No? Energía de campo eléctrico. Del condensador. Su fórmula es 1 medio de la carga al cuadrado sobre la capacidad. Porque si hay carga en el condensador, hay campo eléctrico y genera energía de campo eléctrico. Energía de campo eléctrico. Y si hay intensidad en la autoinducción, genera energía de campo magnético. Entonces se produce una oscilación entre estas energías. En cada momento, en todo tiempo, la energía total es constante porque la energía no se crea ni se destruye. En todo tiempo la energía total es constante. De modo que la energía total será igual a la suma de la energía de campo eléctrico más la energía de campo magnético. Estas son sus fórmulas. Cuando el interruptor está abierto, no hay energía de campo magnético. Y toda la energía será de campo eléctrico. Y toda esa energía pasa al otro. Luego se produce unas oscilaciones entre estas energías. Bueno. Hemos visto entonces, recordado lo que es la FEM inducida por movimiento, FEM inducida por rotación, FEM por la ley de Faraday, FEM autoinducida, circuitos RL, circuitos RC y circuitos CL. Voy a intentar en los próximos días mandar un práctico, aunque Eduardo, que es un ayudante que ya fue mi ayudante un par de semestres, tiene todos los problemas que he dado y seguramente están practicando también con él la parte de problemas. Son las 12 en punto, voy a cumplir mi palabra. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de la materia o de laboratorio, de lo que fuera? Buen día. Llegó tarde hoy a la clase llegó tarde, dice. Ya. Evidentemente, cuando acaba de llamar a todos, justamente yo he llamado otra vez. Por ejemplo, voy a estar un par de ejemplos, si quieren sin nombre. Llamé a un estudiante en una clase anterior, no estaba por cualquier motivo, tenía 0, no podía poner cosa. He vuelto a llamar hoy a ese estudiante, por otro motivo, nuestra tampoco tiene 0, 2 ceros. En cambio, llamé a otro estudiante, la clase anterior, que no estaba por cualquier motivo, enfermedad, compromiso, viaje, lo que fuera, tenía 0 porque no estaba. He llamado hoy estuvo, entonces recuperó su nota. Así que yo posiblemente vuelva a llamar en otra clase a los que no he llamado
para que tengan su nota. Ahora, si no están, pues como ustedes me han escuchado los puntuales, fulano, ceros, no digo cero, pero no está, unos 10 o 15 no estaban, 0, 0, 0. Algunos han ganado ya 2 ceros, porque llamé la clase anterior, he llamado a los que sacaron 0, con la intención de que se recuperen. No estuvieron en la clase anterior, tenían 0. Por eso he llamado, y los que estaban puntuales se han dado cuenta, he llamado por lo menos a, no sé si a 15 o 20. A los que tenían 0 para que se recuperen, pero no han aparecido tampoco. 0, 0, 0. Unos 3 han aparecido. Algunos han recuperado la mitad, han aparecido, pero han contestado la mitad. Bueno, no tendrán 10, tendrán 5. Entonces, va a haber oportunidad porque la intención es que aprendan, ¿no? A mí no me interesa, que se aplacen y yo estoy contento, no, todo lo contrario. Por eso estoy dando todas estas oportunidades. ¿Alguna pregunta más, juventud? Ingeniero, disculpe una pregunta. Todavía no revisó el segundo parcial, ¿cierto? ¿Es revisado? ¿No se los envié? Lo voy a enviar. Bueno, el segundo parcial lo voy a enviar en 10 minutos. En el segundo parcial, los que han logrado contestar y enviar el formulario Google tienen su calificación porque es recibido y he visto sus evidencias. Los que por algún motivo, porque no faltan motivos, a mí una vez también les conté, se me cortó la corriente, entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. Van a tener su opción de recuperación, evidentemente, pero si alguno no tiene su nota, es que no llegó y ustedes lo saben. Se lo voy a enviar en 10 minutos. Pensé que había mandado, pero bueno. Lo que pasa es que sigo enamorado de mi esposa y a veces me olvido. Ingeniero, buenas tardes. Yo sí puedo enviar mi examen a tiempo, pero la evidencia la envié con un minuto de retraso porque se colgó la página. Ya, yo lo voy a ver, lo voy a enviar y ya usted va a tener su nota y de acuerdo, charlamos ya. Una vez que acabemos la clase, habrá un tiempo ya con que yo pueda mostrar las calificaciones y ver los reclamos y ahí va a estar clarito si llegó o no llegó, porque lo interesante de este sistema es eso, porque dice, llegó con retraso, por cualquier motivo. O sin entregar, no entregó. En cambio, otros sí. Pero va a haber solución, no se preocupen, va a haber solución. Gracias, ingeniero. Bueno. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Estudien para el día lunes, voy a seguir llamando. Nos falta un tema que es relativamente corto. Por eso les dije, hay una mala noticia que las clases se acaban. Es la mala noticia. Vamos a ver corriente alterna, pero el próximo lunes básicamente voy a dedicarlo más bien quizás a ver, vamos a ver un poquito las fechas. El próximo lunes es 19, sí hay tiempo. El día lunes 19 voy a dedicarme a hacer problemas, lo que estamos avanzando. Claro que una media hora voy a tomar el repaso y la otra hora y media voy a hacer problemas de lo que estamos avanzando. Y el 24 veremos ya 24 y 26, corriente alterna, y por ahí termina más o menos el semestre hasta fin de mes. Ya les he pasado en la fecha de exámenes del tercer parcial. Espero que, como dije al principio, todos los presentes, ahorita están 60 más o menos, van a aprobar esta materia porque han presentado tareas semanales, han presentado resumen del libro, han dado exámenes orales bastante bien, la mayoría. Entonces, por eso digo yo, todo lo que tiene nota van a aprobar, Bueno. De mi parte nada más. Un abrazo, que tengan buen fin de semana y hasta el día lunes. Adiós. Gracias, ingeniero. Lunes, ingeniero. Ingeniero.